Boyacá está viviendo las consecuencias de una política que fue planeada en el Consenso de Washington desde 1996 aproximadamente, cuando se decidió la política de apertura económica con el nombre de política de modernización e internacionalización de las economías. Llegamos a 1990 y era necesario, para aplicar esa política en la que se comprometió el gobierno nacional, era necesario reformar la Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional de 1886 no permitía el ingreso de productos agrícolas y manufacturados que se producían en Colombia. Había una ley que era la ley 444 de 1968 que estimaba cuáles eran los productos y prohibía el ingreso de café, panela, trigo, cebada, aceites, carnes. Es decir, los productos de Colombia era prohibido traerlos del extranjero. Y Colombia necesitó en el año de 1989, cuando estaba de presidente Virgilio Barco, necesitaba un dinero, unos préstamos, alrededor de $5.000 millones, que tienen el nombre del crédito Challenger. Al presidente Virgilio Barco le dijeron que si necesitaba ese dinero, el Fondo Monetario Internacional y el mismo Banco Mundial, que trabajan en común acuerdo, le exigieron al gobierno nacional que para desembolsarle ese crédito debía aceptar el modelo de internacionalización y modernización de las economías. La situación fue tan grave que el presidente Virgilio Barco, y recogiendo opiniones de estudiosos como los hermanos Espinosa Valderrama, entre ellos Antón Espinosa Valderrama, exministros de Hacienda, muchos otros intelectuales, donde está incluso Jorge Enrique Robledo, plantearon que eso era muy grave. Algunos llegaron a decir que esto era una conspiración contra la economía nacional. Llegamos entonces que para hacer eso, para incrustar el país en ese modelo, era necesario reformar la Constitución Nacional. Y se reformó la Constitución Nacional en un proceso que conoce el país, donde se montó todo un circo, donde pusieron al pueblo colombiano a recoger firmas porque había que democratizar el país. Efectivamente, Colombia necesitaba cambios constitucionales, legales, pero se asaltó la buena voluntad del pueblo colombiano y salió la Constitución Nacional que consagró el modelo de modernización e internacionalización de las economías, que recibe también el nombre de apertura económica. Al cabo de un tiempo, cuando llegamos hacia el año 2000, Colombia había avanzado en la importación de más de la mitad de los alimentos. Llegamos al caso de que 30.000 empresas estratégicas en Colombia entran en crisis, son vendidas, son privatizadas o son empresas que se destruyen, especialmente la de textiles. Aquí entró pues la economía en un proceso de reestructuración y muchas empresas como Telecom, empresas que prestaban servicios como el Instituto de Seguros Sociales, bancos como el Agrario e incluso servicios que se prestaban como el IDEMA, Cresemillas, que era un fondo que tenía el Banco Agrario, la Caja Agraria. Todo esto desaparece. Entran en crisis el ICA, el SENA, que son instituciones que dan asistencia técnica agropecuaria, y el país realmente entra en una situación donde en el campo se pierden, se dejan de sembrar miles de hectáreas de tierra y hay un proceso que algunos llamaron de rastrojerización porque no pudieron volver a sembrar debido a las importaciones. Toda esta situación donde colapsa la economía nacional
ha llevado a que en este momento el campesinado colombiano esté viviendo con rigor cómo desaparecen sus economías. Boyacá era uno de los mayores productores de cebada, no solo en Colombia, sino en América. Aquí hay un pueblo que se llama Toca, que recibe el nombre de la espiga dorada, y allí desapareció la cebada totalmente. El trigo, el maíz, todo esto desaparece y hay ingentes, grandes cantidades de alimentos, de cereales que se están trayendo, y ahora le tocó el turno a la papa, a la leche, le tocó el turno al ganado, porque el gobierno, resultado de estas políticas, ha venido firmando tratados de libre comercio donde nos traen del extranjero los productos que aquí se están produciendo. Voy a dejar solamente un ejemplo, que es el caso de la papa. Estados Unidos está produciendo más de 25 millones de toneladas de papa cuando solo necesita 15, y el resto de papa necesita, que le sobra, necesita traerla a los países de América Latina como Colombia y Perú. Perú tiene dificultades. Para vender esa papa tienen que destruir la producción nacional de papa, lo cual constituye un hecho de barbarie que ha tenido realmente en dificultades a los campesinos. Han comenzado a manipular los precios de los insumos, los créditos, y el campesinado colombiano, que invierte 65.000, 70.000 pesos para producir una carga de papa, no puede competir frente a los precios de la papa extranjera. Aquí en estos días han estado vendiendo papa a 18 y 20.000 pesos la carga, lo cual constituye una pérdida, que yo podría decir que esa plata que no recibe el campesinado, ¿quién la está ganando? Entonces es realmente el camino que le toca a Colombia muy difícil, y que es realmente la resistencia para lograr la soberanía alimentaria. ¿Tú crees que el gobierno está legislando para el pueblo o para las multinacionales? Hace pocos días el dirigente César Pachón, de Dignidad Papera, explicaba en el Congreso de la República que él estuvo mirando los archivos del Congreso para mirar qué leyes hay a favor de la agricultura nacional, y él dice que lo que se encuentra son leyes de tratados de libre comercio, son leyes de apertura de los mercados, son leyes que no favorecen la agricultura. Es evidente que las normas que han salido, como por ejemplo el caso de las leyes que prohíben utilizar las semillas de arroz, las semillas de maíz autóctona, y los cultivos son destruidos, como ocurrió en Campo Alegre recientemente. Esto demuestra realmente que el gobierno nacional está legislando a favor de las transnacionales y a favor de las potencias como Estados Unidos, que son las que trazan estas políticas.